Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alicia Saldierna y estoy nuevamente aquí con ustedes para continuar con nuestra lectura de Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Y estamos hablando sobre las heridas del rechazo, el abandono, la humillación, traición e injusticia. Y bueno, quiero que me comentes cómo te has sentido con esta lectura. Yo de verdad que cada día voy descubriendo más y más heridas. No sé cómo les va a ustedes, pero este libro me está encantando y sobre todo porque vamos cada día aprendiendo más y reconociendo. O sea, una vez que ya ves la herida, pues dices, ya la estoy sanando, ¿no? Porque ya soy consciente de ello. Entonces, me está gustando muchísimo. Espero que a ti también te guste y espero que estés invitando a más amigas, la comadre, a quien tú quieras invitar a que se una a este club de Rotas pero no Jodidas, un club de lectura que pues bueno, tiene mucho, este club tiene mucho para dar más adelante. Así que bueno, vamos a continuar. Únete a nuestras redes sociales, únete a nuestro club privado, que muy próximamente solamente vamos a tener estos audios. Tú los vas a poder escuchar en nuestros podcasts, en YouTube nos puedes estar viendo, pero muy próximamente solamente lo vamos a poder tener en vivo desde nuestra comunidad de Facebook, lo vamos a estar teniendo en vivo, entonces vamos a poder interactuar más sobre esto. Este club está empezando, así que esto se va a poner más bueno y estamos viendo qué es lo que funciona para todos, ¿cierto? Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra lectura y dice así. Elegir ser padre es educar, dar y amar sin deuda, es proteger, dar estructura y crear sentido de pertenencia. Enseñar a nuestro pequeño hijo a amar a la vida y a vivirla con nuestro ejemplo. Un hijo no es una inversión, no es para que me sirva, cuide o mantenga en la vejez. No es un objeto de mi propiedad, es una encomienda de la vida y una oportunidad para crecer y aprender más rápido con todo lo que nos enseña y le enseñamos. Educar a un hijo es estimular lo mejor de él, permitir que lo mejor se exprese y crear las condiciones para que se desarrolle y aprenda, para compartir, dar y recibir lo que esta vida tiene para él. Sé que esto es lo que muchos padres queremos ser, una base amorosa para que nuestros hijos crezcan en amor y aceptación. Este camino es un camino de conciencia y trabajo, sobre todo con nosotros. Es muy difícil educar en amor si no vivimos así, si no superamos nuestras carencias como hombres y mujeres, si no sanamos nuestras heridas, es casi imposible no transmitirlas. Padres en crecimiento, hijos en libertad. Para ser un mejor padre debemos ser un mejor adulto, para ser, como dijo Melanie Klein, padres suficientemente buenos, no perfectos. Nos equivocaremos muchas veces como padres, pero seremos capaces de reconocerlo, aprender y cambiar. Al escribir estas páginas, estoy gestando a Isabela, mi segunda hija. Mi proceso de sanación antes de su llegada ha sido una enorme oportunidad que quiero compartirte. Después de casi 8 años de matrimonio y con una elección muy clara de no querer tener otro hijo, ya teníamos a Bruno, hijo de mi padre enlace. Ok, ya teníamos a Bruno, hijo de mi padre enlace y que mi actual pareja siempre había acogido como propio. Empezó su anhelo de ser papá. Él había tenido siempre claro que lo suyo no era la paternidad. Incluso intentó hacerse la vasectomía años de que se despertara esa necesidad, años antes de que se despertara esa necesidad. Yo estaba en sintonía perfecta con él. Solo queríamos un hijo y ser felices así. Pero las visiones y las necesidades cambian. Hace 2 años mi esposo empezó el cambio. Para mí fue como, ¿de qué me estás hablando?
Era una necesidad confrontadora que ponía nuestra relación en crisis porque yo no tenía la misma necesidad. Para mí la lección era muy simple. Tú sabes, tú subes a su barco y vas a ese nuevo destino o te bajas y gracias por todo lo compartido. Nuestras necesidades cambiaron. Adiós. Elegí bajarme. Le dije, entiendo tu necesidad. Tienes total derecho y lo entiendo. No soy quien para negarte esa oportunidad, pero no es conmigo. Casi le digo, sigue tu camino, que esta ruta ya no es mía. Recuerdo tanto la mirada de amor con la que me dijo, Ana, yo quiero un hijo, yo no quiero un hijo de nadie, solo quiero un hijo tuyo. Y si tú no lo deseas, yo quiero estar contigo y aprenderé a aceptarlo. Llevábamos casi 8 años de un matrimonio muy feliz. Ni siquiera estábamos en crisis matrimonial. Disfrutamos mucho la presencia del otro y crecimos muchísimo en todos los sentidos juntos. Cuando mi esposo me hablaba de su anhelo de ser padre, supe que era un anhelo de su alma, más que un argumento como estoy listo, maduro, tengo una casa, quiero trascender, quién me va a cuidar de mi viejito. Nada, yo veía una necesidad de vivir un amor y un vínculo con un hijo compartido con quien más. Mirar en los ojos de una persona a la que amas un anhelo tal y saber que está en tus manos llenarlo es muy difícil. Víctor había jugado un papel impecable con mi hijo Bruno. Sin ser su papá biológico, es un padre en muchos sentidos para mi hijo. Yo no podía con la idea de verlo envejecer sin tener esa oportunidad. Lo sabía porque yo tengo un hijo y ese amor es único, el amor que le tengo y mi propia duda presente todo el tiempo de si debía o no ser mamá por segunda vez. Y que ves que había detrás de esta decisión. ¿Era un verdadero querer? ¿Era miedo? Había algo en mi maternidad que debía sanar. Intensa como soy, decidí descubrirlo y trabajar en terapia. La vida es sabia y generosa cuando eliges seguir su llamado. Siento que eso pasó conmigo. Elegí entrar al bosque interior y la vida me puso las condiciones que ni imaginé para mover mucho dolor que jamás pensé que tenía. Empecé a mover cosas importantes en terapia, a abrir capítulos de mi maternidad, de la relación de mi madre, la prueba que la vida que tenía preparada fue lo que en verdad me llevó al inframundo de mi dolor. Viví una traición con una persona que consideraba una autoridad en mi vida y en quien confiaba. Fue el gran quiebre que jamás esperé y eso abrió la herida que necesitaba tocar en otro nivel y que de no vivir esa traición jamás hubiera ido tan profundo. Eso me llevó a mi madre y a la maternidad en un nivel al que no hubiera llegado si la vida no me da un empujón. Se abrió la caja de Pandora. El último año fue de liberar dolor. Sentí la carencia afectiva, trabajar en otro nivel con mi madre, perdóname, lo pienso y siento que tiré kilos de dolor en una capa muy profunda a la que no era fácil llegar. Hoy sé que esa traición tan dolorosa fue una oportunidad para mí. A veces nos cuesta trabajo ver en los dolores del presente la sanación del pasado. Mi trabajo personal se cerró eligiendo con toda mi alma darme una nueva oportunidad con la maternidad. Después de elegirlo, quedé embarazada de Isabela. Esta bella y sanadora aventura se completó de manera mágica con la llegada de una niña, en la que me veré, a la que podré enseñarle cómo siente una mujer, cómo ama, cómo ser mujer es un honor. Así lo vivo yo ahora. Es la enorme oportunidad que nos da un hijo, ser los padres que tanto anhelamos tener. La vida me dio un regalo y yo estaba a punto de negarlo por miedo. Nunca imaginé que había tanto para mí en esta necesidad de mi esposo. Lo que estamos viviendo hoy es tan profundo, tan lleno de amor. Recibir a una niña tan elegida me ha sanado mi propia llegada a este mundo.
donde las condiciones de mi madre eran tan distintas, me siento agradecida con la vida, con mi alma, con la complicidad y el amor que le tengo a mi esposo, que me hizo subirme al barco e ir hacia un nuevo camino que tenía sanación y crecimiento. Mientras escribo esas líneas, estoy en mi semana 37. Esta aventura ya empezó y continúa. Uno nunca termina de sanar, aprender y crecer. Ser padres es de las pruebas más ricas y complejas. Si escogiéramos con un poco más de conciencia, nos daríamos cuenta de que nuestros hijos son un espejo impresionante de nuestra luz y nuestra sombra. Nos hace falta mirar la paternidad con adultez y responsabilidad, en sentido que para que tus hijos sean felices, tú debes ser feliz como persona y dejar de vaciar tantas carencias en alguien que vino a aprender de ti y no a salvarte de nada. Padre niño. Un padre niño es una persona que tiene muchas carencias afectivas y muchas heridas en su interior. Juega un papel de padre saber nada. Quiere ser ejemplo, pero no acompañar. Más bien demanda, utiliza a sus hijos como proyección de sus asuntos no resueltos o como una oportunidad de tener poder y manipular. Con ellos desquita sus enojos, sus dolores o injusticias de todas sus carencias e incapacidades. Describiré 7 tipos de padres niños con base a las heridas de la infancia. Cómo se vive una paternidad cuando estás herido. Qué tipo de actitudes perpetúan el dolor y cómo dejar de transmitirlo. Recuerda que un padre incondicional y un padre ausente son carencias que afectúan igual el desarrollo de un hijo. Un padre adulto está en un punto medio, por eso lo describiré al final. Padre niño con la herida del rechazo. Suelen estar en su propio mundo, son silenciosos, aislados y les cuesta mucho trabajo mostrar su afecto y generar unión familiar. Tienen trabajos en solitario como músicos, escritores o cualquier otro que les absorbe. Casi siempre convive con poca gente, aunque también podrían ser muy extrovertidos, pero sin verdaderas relaciones íntimas. Son poco afectuosos, pero pueden tratar a sus hijos como amigos. Establecen una autoridad débil y ausente. Son poco íntimos en la comunicación con sus hijos. Podrían consumir alcohol, drogas o cualquier otro medio para evadir. Un padre o una madre con esta herida suelen rechazar a alguno de sus hijos del mismo sexo con el que se indica. Casi siempre son los primogénitos, pero pueden ser cualquiera de su mismo sexo. Cuando ve a ese hijo, teme que sea igual que él y lo rechaza, lo regaña y le exige. No entiende por qué lo desespera y lo saca de quicio. Es una forma de proyección hacia su propio niño en el rechazo de su propio padre. Su incapacidad de ser cercano, expresar lo que siente, ser íntimo, así como su hábito de aislarse y su frialdad transmiten a su hijo rechazo y falta de pertenencia. Si ambos padres tienen una herida, la situación se agudiza porque no hay quien establezca un equilibrio. Cada quien está en sus asuntos, nunca hay espacios familiares, parece que todos son roomies y nadie cohesiona a la familia. Los padres con esta herida no han superado su infancia al perpetuar la misma dinámica de aislamiento con sus hijos. Son metafóricamente padres aire. Están pero sin tocar tierra, sin impactar. Su presencia es débil, lo que genera incertidumbre, falta de identidad y arraigo en sus hijos, quienes después podrían repetir la dinámica con los suyos. Una madre depresiva, un padre adicto o enfermo, un padre solitario, poco expresivo, pueden ser patrones de un niño de rechazo, un padre niño de rechazo. Si eres padre, madre en rechazo, aprende a acercarte a tus hijos y comunícate con ellos de manera afectuosa. Ellos son una oportunidad de sanar el rechazo vivido, en la medida en que seas capaz de vencer tus defensas y acercarte a ellos con una presencia cercana. Recuerda que la calidez, la capacidad de hacerte presente, de darte el derecho a decir lo que piensas, de validar tu autoridad, es un camino importante de sanación para ti y tus hijos que necesitan una figura paterna presente.
Eres importante para su información. Tu presencia puede darles mucho. Será muy sanador acercarte y aprender que no hay nada que temer cuando das afecto. No serás rechazado, tienes un mundo que dar. Confía en tu fuerza y date importancia. Si eres hijo de un padre en rechazo, valida su presencia, respeta su autoridad y dale un espacio sobre todo interior, como un padre o una madre. Su ausencia, su incapacidad de hacerte presente y huir pueden dolerte mucho. Aprenda a reconocer que es un recurso que le fue útil para no sentir rechazo. Algo en su historia que quizá no conoces. Lo hizo anularse y huir. O simplemente es parte de una cadena de rechazo, generalmente no sanado en tu familia. Observa si todos presentan la característica física del rechazo. Cuerpos delgados, piel pegada al cuerpo, hombros y caderas angostas y pecho hundido. Estas son las características de una cadena de rechazo generacional. Entiende que conforme tú dejes de rechazarlo o de verlo como con poco respeto, esa cadena sanará. Difícilmente tu padre modificará su manera de estar en la vida. Quizá haya encontrado una manera segura y cómoda de estar mediante la disociación que vive entre la realidad y su propio mundo. Honra a tu padre o madre, honra tu feminidad o masculinidad, respeta y perdona sus elecciones y toma tus propias decisiones para sanar esas heridas y dejar de reproducirla, creando un vínculo de aceptación y confianza en tu fuerza y manifestándola en lo que haces. Padre, niño, herida, abandono. Los padres que no trabajan esta herida son muy dependientes y tóxicos. Utilizan a sus hijos para llenar vacíos efectivos como si fueran sus salvadores. Su justificación de una falta de vida propia, su mayor sentido en la vida, son muy simbióticos, muy apegados a sus hijos y los crían dependientes, hijos que no se sienten capaces de autonomía porque los padres niños en abandono han cortado sus alas para que nunca se vayan de su lado. Una parte de ellos cree que no pueden sin ellos. Piensan que el amor es ser incondicional y justifican toda su vida con sus hijos. Cuando son niños, los chantajes se victimizan con ellos, los utilizan para descargar sus problemas. Son niños demandantes que abusan emocionalmente de sus hijos chantajeándolos, victimizándose, culpándolos por su falta de adultez. Es un amor muy confuso para un hijo, porque siente que sus padres se han mutilado y tienen el deber de pagar esa mutilación. Es el típico ejemplo del hijo que siente que su madre ha sufrido tanto por sacarlo adelante con una idolatría malsana e incestuosa. Es una deuda que construye el niño ante la culpa por un padre o una madre incapaz de ser feliz. No saben poner límites. Pueden tener hijos que los manipulan, justifican toda su existencia por sus hijos. Ellos como en sus relaciones de pareja dependientes, poco responsables, víctimas, pero en su rol de padres, incluso muchos en esta herida tienen dinámicas de amor tóxico con sus hijos, donde vacían toda su necesidad. Los padres, niños de abandono, son incondicionales, utilizan a los hijos para sentirse amados, escuchados. Son padres que a la larga asfixian porque generan un lazo que ata y no un vínculo de amor y libertad. Un hijo con padres, niños en abandono pueden convertirse en alguien muy rescatador, porque sintió el victimismo y la incapacidad de sus padres para hacerse cargo de ellos mismos y elige rescatarlos. Todo depende de las elecciones que hizo con base en su temperamento. Hoy quienes eligen correr lejos de esos padres tóxicos o ser siempre niños rescatados, por ello, siempre elegimos, aunque tengan 3 años, con base en lo que no es propio.
por nuestros temperamentos y necesidad de ese momento. Un padre niño en abandono debe hacerse cargo de su persona, respetar profundamente la individualidad de sus hijos, tener una vida propia para dejar de justificarse con sus hijos. Eso lo carga con una deuda que no les corresponde pagar. Tiene que ser muy cuidadoso en llenar sus vacíos para no perderse en la paternidad como una fuga de sí. Un hijo con un padre niño en abandono debe poner límites, tener una sana distancia entre él y sus padres, entregar la factura que le heredaron desde la infancia por todo lo que sus padres sufrieron o hicieron por él. Esa factura no la debe pagar. Los padres eran adultos cuando lo tuvieron y todo lo eligieron. Siempre hay muchas posibilidades de vivir las cosas. Ellos eligieron de una manera y no tienes ninguna culpa, eres libre. Cuando ambos padres tienen esta herida, la codependencia es muy fuerte. Se forma una familia muégano, como las llamamos, sin límites, sin respetos. Todos son como niños llenos de conflictos y peleas entre ellos. Todos tienen derecho de opinar sobre la vida de todos, incluso suelen vivir juntos, uno cerca de la casa de otro, o todos dentro de la misma. En nuestra cultura mexicana, cuando uno pasa de los 20 años, debería vivir solo, salir de casa y buscar una individualidad que es casi imposible cuando vives con tus padres. Es muy común que los padres en abandono no fomenten esta necesidad en sus hijos. Es más fácil que digan, ¿a dónde vas a ir, mijito? Que te quieren más que aquí. ¿Para qué sufrir viviendo solo? Y crían golfos gelatinos. Gordolfos gelatinos. Lo siento, gordolfos gelatinos, como en el personaje de los polivoces. Otros niños creen que todo lo merecen y a los 30 años sus padres pagan sus gastos porque ellos pagan sus gastos, los despiertan para ir a trabajar o les pagan las vacaciones familiares porque ellos son los hijos. Qué cosa. Qué difícil vivir con una dependencia de ese tamaño que limita tanto tu poder. Así como demandan a sus padres, tienen un supuesto derecho con las parejas. Este tipo de paternidad es muy común entre los mexicanos. Tenemos conceptos distorsionados del amor y terminamos asfixiando y cortando las alas a los que amamos por nuestra propia incapacidad de ser libres. Esto se arregla con una vida propia, una posición adulta y respeto, la autonomía de sus hijos. Ese tipo de amor no es amor, es necesidad. Constrúyete una vida interesante antes de ser padre, para que tengas algo propio y no uses a tus hijos como una fuga de incapacidad de ser tú y dejemos de enfermar generaciones cortándoles las alas. ¡Ay! Qué bueno está esto. Este capítulo lo voy a dividir en dos porque es un poquito largo y bueno, quiero que realmente disfruten esta lectura. Así que te veo en la segunda parte.